No es de extrañar que muchos consideren todo esto como ilusión y se pregunten, ¿de qué me sirven semejantes visiones de fantasía? Y no pocos renunciarán y abandonarán el sendero, pero lo importante es precisamente no confundir la fantasía con la realidad espiritual en estas cosas difíciles del desarrollo humano. Más aún, sentirse animado para seguir adelante sin temor ni indecisión. Por otra parte, es preciso acentuar que constantemente debe cultivarse el sentido común que permite saber distinguir entre lo verdadero y lo ilusorio. Durante todos estos ejercicios, el discípulo no debe perder jamás el pleno y consciente dominio de sí mismo. Deberá pensar en este campo con el mismo acierto con el que reflexiona sobre las cosas y los sucesos de la vida cotidiana. Lo peor sería que se abandonara a quimeras o fantasías. En todo momento debe conservar la claridad y hasta la sobriedad del intelecto. Significaría el mayor desacierto el que, debido a estos ejercicios, el discípulo perdiera su equilibrio interior y se quedara impedido para juzgar las cosas de la vida cotidiana tan sana y claramente como antes. Por tanto, el discípulo debe examinarse en todo momento para verificar si no se ha quedado sin su equilibrio anímico, si sigue siendo el mismo hombre dentro de las condiciones de su vida. Debe conservar un apoyo firme en sí mismo con un sentido claro para todo, y ante todo, ha de tener sumo cuidado de no abandonarse a vagas ensoñaciones ni entregarse a la práctica de cualquiera de los ejercicios. Cada uno de los pensamientos específicos que aquí se transmiten han sido probados y practicados desde tiempos remotos en las escuelas ocultas y únicamente tales pensamientos se dan a conocer aquí. El que quisiera emplear pensamientos de otra índole, que él mismo se formara o sobre los que hubiera oído o leído aquí y allá, andaría extraviado y pronto se encontraría con un camino de desenfrenadas quimeras. Un ejercicio que ha de seguir al anteriormente descrito es el siguiente. Obsérvese una planta plenamente desarrollada y compenétrese entonces con el pensamiento de que llegará el momento en que esa planta se marchitará y perecerá. Nada perdurará de lo que tengo ahora ante mis ojos, pero esta planta habrá para entonces producido semillas que más tarde volverán a convertirse en nuevas plantas. De modo que otra vez me percato de que ante mis ojos existe algo oculto que ahora no veo. Me compenetro entonces del pensamiento. Dentro de poco esta planta con su forma y colores habrá dejado de existir, pero la idea de que producirá semillas me dice que no va a desvanecerse en la nada, aunque lo que la preserva de la desaparición no puedo verlo con mis ojos, lo mismo que no me fue posible ver en la pequeña semilla la futura planta. Existe, pues, en la planta algo que mis ojos no pueden ver. Si dejo que en mí viva este pensamiento y si en mi interior se une a él el correspondiente sentimiento, al cabo de cierto tiempo se desarrollará en mi alma otra fuerza que se convertirá en una visión. De la planta emergerá una especie de llama espiritual que naturalmente será mayor en tamaño a la descrita anteriormente. Esta llama producirá aproximadamente la misma sensación que la del color azul verdoso en su parte media y la del rojo amarillento en su borde exterior. Debe advertirse expresamente que lo que aquí se denominan colores no se percibe de igual modo que los colores que se ven con los ojos físicos, sino que la percepción espiritual da lugar a una sensación parecida a la impresión física del color. Tener la percepción espiritual de lo azul significa que se nota o se siente algo similar a lo que se experimenta cuando la mirada del ojo físico descansa sobre el color azul. Esto debe tenerlo en cuenta quien quiera elevarse paulatinamente hasta las verdades de las percepciones espirituales. De lo contrario, esperaría encontrar en lo espiritual una repetición de lo físico, lo que le causaría el más amargo desconcierto. Quien haya llegado al referido grado de visión espiritual ya habrá conseguido mucho, pues se le revelarán las cosas no solamente en su ser o existencia actual,
sino también en sus procesos del nacer y perecer. Comenzará a percibir en todas las cosas el espíritu, del que nada puede saber el ojo físico, y es así como habrá dado los primeros pasos para llegar con el tiempo a descifrar por propia visión el enigma del nacimiento y de la muerte. Para los sentidos exteriores, un ser aparece con el nacimiento y desaparece con la muerte. Así parece porque los sentidos no perciben el espíritu oculto de ese ser. Para el espíritu, el nacimiento y la muerte son sólo metamorfosis. Una metamorfosis como la que sucede ante nuestros ojos cuando el capullo brota de la flor. Para reconocerlo por propia visión es preciso despertar el sentido espiritual de la referida manera. Para acallar desde un principio otra objeción que pudiera hacer ciertas personas dotadas de alguna experiencia psíquica, agregaremos lo siguiente. No queremos negar que haya caminos más cortos y métodos más sencillos, de modo que haya quienes lleguen por su propia visión a comprender los fenómenos del nacimiento y de la muerte, sin antes haber pasado por todo lo descrito en este libro. Efectivamente, hay quienes poseen notables disposiciones psíquicas cuyo desarrollo requiere tan solo un leve estímulo, pero esos son casos excepcionales, mientras que la senda aquí indicada es un camino seguro y válido para todos. Es posible ciertamente adquirir algunos conocimientos químicos por medios excepcionales, mas para llegar a ser químico hay que seguir la carrera habitual. Sería un grave error creer que con solo imaginarse la pequeña semilla o la planta, o sea, meramente representársela por medio de la fantasía, se pueda llegar más cómodamente a la meta. Es cierto que quien lo haga también podrá obtener resultados, pero de una manera menos segura que la indicada. La visión a que se llegue será, en la mayoría de los casos, simple espejismo de la fantasía, y haría falta aguardar la transformación en auténtica visión espiritual. Lo importante es que en vez de crearme yo mismo visiones arbitrarias, ha de ser la realidad la que debe crearlas dentro de mi alma. La verdad ha de suscitarse en las profundidades de mi propia alma, pero mi yo común no debe ser el mago que intente hacer surgir la verdad, sino que como magos deben actuar los seres cuya verdad espiritual deseo percibir. Cuando el discípulo, mediante tales ejercicios, haya dado los primeros pasos hacia la visión espiritual, podrá elevarse a la contemplación del hombre mismo. Al principio debe elegir fenómenos sencillos de la vida humana, pero antes de hacerlo es necesario esforzarse en alcanzar la plena pureza de su moralidad. El discípulo deberá desechar todo pensamiento que tienda a la utilización de los conocimientos así adquiridos para satisfacción de su interés personal. Tendrá que estar seguro de que no utilizará jamás para el mal el dominio que pudiera adquirir sobre sus semejantes. Por esta razón, todo aquel que por visión propia busque el conocimiento de los misterios de la naturaleza humana, deberá observar la regla de oro de la verdadera ciencia espiritual, y ésta nos dice: si intentas dar un paso hacia el conocimiento de las verdades ocultas, da a la vez 3 pasos hacia el perfeccionamiento de tu carácter referente al bien. Quien observe esta regla podrá practicar ejercicios como el que se describe a continuación. Evóquese la imagen de una persona a quien se observó una vez cuando ella tenía el deseo de obtener algo. Sobre ese deseo debe concentrarse la atención. Lo mejor es traer a la memoria el momento en que el deseo había alcanzado su mayor intensidad, no siendo todavía seguro si esa persona obtendría o no lo anhelado. Compenetrarse luego con la representación de lo que en el recuerdo se puede observar, conservando la más absoluta quietud del alma propia. Trátese en la medida de lo posible de permanecer ciego y sordo para todo lo que suceda en el entorno, y póngase especial atención a que en el alma nazca un sentimiento suscitado por la referida representación del deseo de la persona observada. Déjese que este sentimiento ascienda en el alma como una nube sobre el horizonte sereno. Es natural que por lo general esta observación
quede interrumpida por no haber observado durante suficiente tiempo a la persona en cuestión en aquel estado psíquico. Probablemente el intento resultará vano centenares de veces, mas no se debe perder la paciencia. Después de numerosas tentativas se llegará a experimentar un sentimiento que corresponde al estado de ánimo de la persona observada. Asimismo, después de algún tiempo, notará que gracias a ese sentimiento surge en el alma propia una fuerza que se convierte en visión espiritual del estado anímico de la otra persona. Aparecerá en el campo visual una imagen que da la sensación de algo luminoso. Y esa imagen espiritual es lo que se llama la manifestación astral del estado anímico de aquel deseo. Una vez más, la característica de imagen puede describirse como semejante a una llama. En el centro será rojo amarillento y en el borde evocará la sensación de azul, rojizo o lila. Es menester tratar con delicadeza tal visión espiritual. Lo mejor es no hablar de ella a nadie, a no ser al propio guía si se tiene, porque si se intenta describir tal fenómeno por medio de palabras inadecuadas, frecuentemente se cae en graves ilusiones. Se emplean las palabras usuales, no acuñadas para expresar semejantes cosas, y por tanto demasiado groseras o estrictas. Resulta entonces que la intención de expresarlo con palabras induce a uno a entremezclar la verdadera versión de la visión con toda clase de fantasías ilusorias. Otra regla importante para el discípulo es la siguiente: aprende a guardar silencio sobre tus visiones espirituales. Debes callar incluso ante ti mismo. No trates de expresar en palabras ni de analizar con el torpe intelecto lo que percibes en espíritu. Abandónate naturalmente a tu visión espiritual sin enturbiarla con tus reflexiones, pues debes tener presente que al principio tu capacidad de intelección no será comparable en modo alguno a tu facultad vidente. Tu facultad de razonar la adquiriste durante tu vida, que hasta ahora estaba limitada al punto físico sensible, y lo que ahora está conquistando sobrepasa esos límites. No trates pues de aplicar a lo nuevo y más elevado el patrón de lo anterior. Solo aquel que ya tenga alguna firmeza en la observación de experiencias interiores podrá hablar de ellas para dar con sus palabras un estímulo a otras personas. Otro ejercicio más puede completar el ya descrito. Obsérvese de la misma manera a una persona que haya satisfecho algún deseo, o que haya logrado la realización de una esperanza. Si se siguen las mismas reglas y precauciones que las indicadas en el caso precedente, también se llegará a una visión espiritual. Se advertirá el brotar de una llama espiritual cuyo centro provoca la sensación de lo amarillo y cuyo borde se experimenta como el color verdoso.